Bueno, hermanos, vamos a seguir lo que estamos viendo del falso profeta. Ya estamos en esos días, cercando cuando los católicos celebran el Día de la Virgen María. Y ya hoy en la mañana vimos por qué María no es redentora. Pero déjame nada más, bueno, como digo, con franqueza, decir las cosas. El catolicismo, y pues, otras veces son torcidos de palabras, entendimientos. Católico significa universal. Y ellos dicen que ellos son la iglesia. Afuera de ellos no es iglesia. Entonces, ese es un falsedad. Pero el catolicismo romano apostólico, usa muchos, ¿no? Es una falsa religión. ¿Ok? En un sentido muy real, podamos identificar a los que promueven el Papa, Vaticano, los sacerdotes, todo eso, son falsos profetas. Y identificamos que el catolicismo es una falsa religión. Por lo mismo que Dios nos da instrucciones sobre el falso profeta. ¿Okay? Ya hemos visto Mateo 7 que habla de Jesús, avisa de la presencia de falsos profetas, dice, por los frutos los conoceréis. Y cuando los sacerdotes andan ahí con las mujeres, con los muchachos homosexuales y todo ese tipo de cosas, ya que saber qué tipo de fruto que están haciendo. Pero se identifica falsedad. Y eso es lo que vamos a enfatizar hoy. Falsedad porque no es Jesús. No hay otro nombre. ¿Okay? Desde luego, empiezas en el catolicismo con la autoridad máxima, el Papa. ¿Qué dice el Papa? Que él es el vicario o el lugar de Jesús. O sea, nada más con eso, espérame, ¿qué es en el lugar de Jesús? Satanás. Satanás se posiciona, se presenta como él es el lugar de Dios. ¿Okay? Esto no es nada nuevo. Jesús avisa a nosotros de esto desde sus enseñanzas. ¿Okay? El Antiguo Testamento también habla mucho. Vamos a ver unos versículos ahí en el futuro de hoy. Marcos 13:21. Entonces, si alguno os dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, aquí está, no le creéis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, y si fuese posible, aún a los escogidos, o sea, los meros salvos. 3:23. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. O sea, si te avisan de un peligro y debes evitarlo, esquivarlo, no entrar ahí. Y tú por ser terco entras y luego te duele, te hace daño, es porque eres sonso. ¿Sí? Simplemente. Sufres, ay, estoy sufriendo. Ajá. Y súfrete, porque tú eres tonto, no haces caso a los avisos sabios, los consejos sabios, y que te va mal, pues te va mal. Ahí está. ¿Okay? Hay un concepto y queremos entender el concepto. Tratamos con María, como ya que toma el lugar de Jesús, toma posición sobre Jesús, sobre la Trinidad, sobre Dios. Pero esto es como obra Satanás. ¿Okay? Vamos a explorar esto. Un Cristo es una persona a la cual alguien le sigue y adora. ¿Ok? Yo llego
bueno, no quiero hacer mínimo lo que es muy importante, pero Cristo a veces piensa como la gente como lo usa, es el apellido de Jesús. O sea, María, José, se llaman, José llama José Cristo y Jesús es Jesús Cristo. Y no es así. Jesús es como la palabra precedente, es un oficio, no es un apellido. ¿Ok? Y vamos a explorar eso porque el aviso es no aceptas a otro Cristo. ¿Ok? Cuando tenemos que entender qué es un Cristo, pero de plano estamos buscando ayuda y a un estilo, como hablamos en la mañana, salvación de problemas de un Cristo, un especial, cuando no es el especial que hablamos en la mañana. Jesús es el único nombre. ¿Ok? Vamos a definir unas palabras. La palabra profeta, ¿no? La gente normalmente piensa que la palabra profeta significa alguien que puede predecir el futuro. No es correcto. ¿Ok? Borramos esto, porque no es donde está el punto principal, que es los profetas, y vamos a hablar del Nuevo Testamento sobre los falsos profetas, pero en el Antiguo Testamento ahí da la base de qué es el principio. Un profeta es simplemente un vocero de Dios. Habla para Dios, representando a Dios. ¿Ok? Cuando entendemos esta palabra, este, para mí, yo he estudiado hebreo, he estudiado griego, seminario, mi menor área de estudio era griego, pero yo tengo un base de estudiar, ¿no? Las palabras en los idiomas originales. A mí no me gusta la traducción profeta. Entiendo cómo, y por lo cual, ya que lo usa la palabra profeta, en español, en inglés, pero no me gusta. Actualmente no es de predecir el futuro, sino de predicar la palabra de Dios. Um, yo digo, yo puedo predecir el futuro, ¿sí? Vamos a morir, no sé cuándo. Algunos tal vez que van a alcanzar 90 años y van a morir, pero algunos a lo mejor hoy. Pero vamos a morir. Satanás va a tomar control de toda la tierra en la tribulación y que van a sufrir todos. Yo puedo predecir muchas cosas, pero de nuevo, no en mí. Yo leo la Biblia, de la Biblia, yo repito, y esto es predicar lo que Dios dice. El concepto de predecir el futuro, literalmente más angosto, concepto de profeta, viene del Antiguo Testamento cuando Dios manda a sus profetas, sus predicadores, a decir a Israel, si no arrepiente de sus pecados y busca a Dios de sinceridad de corazón, si no estamos en serio con Dios, voy a levantar otras naciones y que van a marchar sobre sus cadáveres, van a esclavizarnos, va mal, son predicciones. Y si va a pasar, Jonás. Dios dice, Jonás, ve a Nínive y decirles que están llevando su pecado como los de Sodoma y Gomorra, lo del tiempo del diluvio. Y voy a juzgarles con juicio, con condenación, con malas cosas. ¿Okay? Y Jonás, ahí está Nínive. Voy por acá. ¿Por qué? ¿Por qué te estás huyendo? Dios está llamando a Jonás a un trabajo. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Por qué corres? No, es que no son judíos, ni es paganos, ya aquellos gentiles que mueren, está bien conmigo. No, tonto, no es lo que tú piensas, no son tus decisiones.
Un vocero es un vocero. Es muy indigno antes de micrófonos y amplificación y todo eso. Que un rey que tiene 100 personas en su audiencia y él va a hablar de un asunto y que tiene que gritar, no es correcto. Y luego está mal de la voz. Eso no es digno. Entonces, ¿qué? ¿Qué tiene un vocero? El vocero se para al lado. Entonces, el rey habla en voz en un tono normal. Yo quiero decir esto. Vocero. El rey quiere decir eso. Entonces, no va a haber trabajo lunes porque es día festivo. Vocero. El rey dice que no va a haber trabajo toda esa semana. Luis, corta su cabeza. Así es como hace los reyes cuando el vocero cambia, ¿sí? O que quita algo que dice. Que dice, no va a haber trabajo para los de nuestra nación y los extranjeros aquí tienen que trabajar normal. Yo dije eso. No. Entonces, el vocero es obligado a repetir lo que el rey ha dicho. Nada más, nada menos, no cambiar. Eso ya estamos viendo en los falsos profetas, sí, bacán. En Mateo 3, 1 y 2, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando, ¿sí? El mismo concepto, en el desierto de Judea, y diciendo, arrepientaos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento, el cambio moral, es la proclamación de un profeta, un predicador. Cuando el predicador no predica el cambio moral, espiritualmente, afuera, fuera con su cabeza como este cosa. Pero hermanos, el punto aquí que tenemos que enfocar es no podamos cambiar el mensaje. El mensaje tiene que quedarse fiel, puro, con lo que Dios ha dicho. Cambios indica Satanás. Antes de avanzar el sermón, Dios, vamos a decir, poner un número para que podamos manejarlo. O 1000, con millón de ceros después de años. Dios estaba antes de la creación contemplando todo lo que iba a pasar. Y el genio de Dios, que es una magnitud de cabeza, no de dos personas, pero de todas las personas en la historia de la humanidad, millones y millones más. Y Dios calcula lo que es necesario. Y ya, ese es el camino. Es el mejor camino. No hay otro mejor. No hay otro buen camino. No hay otro camino que no es inferior. Solamente la voluntad de Dios es lo mejor. Superior de todo. Entonces, ¿por qué aceptas algo inferior? Si es lo que Satanás quiere. Ok, en Hechos 3:22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como mí, y él oiréis en todas las cosas que os hablo. Y otra vez, está hablando sobre Jesucristo, pero a la verdad está hablando sobre Jesucristo como predicador. En la predicación de cualquier predicador se puede tocar así, acciones y consecuencias. No porque yo quiero que algo mal pase a alguien o algo bien. Ese no importa. Mis deseos pueden ser puros de corazón, pero yo no puedo proclamar. Tú vas a ser rico, tú vas a tener $1,000,000 en una semana. Yo puedo desearlo, pero
de desearlo no va a hacerlo eficaz, ¿no? Que ya que resulta. Tengo que ser limitado a lo que Dios dice. ¿Ok? Pero en esto Jesús dice la verdad y unos de estos tienen que ver con el futuro y todo es verdad. Y ahí es donde empezamos, ¿ok? Viene la gente, vamos a leer ese versículo de nuevo de Marcos 13. Entonces, 13:21. Entonces, si alguno os dijerais, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creéis. En el folleto lo puse en rojo, mirad, mirad, llamar la atención. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, o sea, predicadores, y harán señales y prodigios. La diferencia entre un señal es que ya, mira esto y esto, dice que ya que significa tal cosa. Un prodigio es que, mira, en el futuro va a pasar y que va a significar. Para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. De ser avisado, se quita cualquier excusa por caer. Te caes no por no saber, sino te caes por no hacer caso. ¿Eh? Ese es donde empezamos. Dios hace siervos escogidos y los unge Dios para servicio especial, para encabezar una tarea en algo con su pueblo. Lo vemos que esta práctica de ungir con aceite de oliva, era para reyes y para profetas y para otras personas de importancia en los planes de Dios. Y era una ceremonia pública, era, vamos a decir, un reconocimiento público. Esa persona está aprobada con autoridad y con todo lo que necesita para hacer algo. O sea, vamos a empezar a cobrar impuestos. Aquí ese señor es el que recoge los impuestos. Y él va a tener sus diputados, sus personas haciéndolo. Y que se hace así la ceremonia. Quiere decir que también tiene soldados para que ya que sí lo dan. Con lo que necesita va a tener. ¿Okay? Pero los buenos ministros de Dios son, y hay un proceso aquí que tenemos que entender. Primero, Dios creó a todos y Él sabe lo que es una persona, sus habilidades, lo que puede y lo que no puede hacer. Dios llama y el llamamiento es esencial. Nadie puede tomar lo que Dios no le llama. O sea, Israel, los levitas fueron escogidos para ser sacerdotes. No todos los levitas, nada más los hijos de Aarón. Las mujeres no. Las hijas de Aarón, los hijos. Entonces, Dios escoge por requisitos. Esos requisitos Dios declara. Cumple con los requisitos. Recibe el llamamiento y cumple con la misión. Hay una misión, un objetivo que Dios quiere que lo haga. Lo que hace Dios llama a los sacerdotes era distinto de lo que hace el llamamiento, el ministerio de los reyes. Un rey no puede hacer nada de sacerdote. Y Saúl ofreció sacrificio que era prohibido para un no hijo de Aarón, y Dios condenó a Saúl por eso. Ni sacerdote puede ser rey, ni rey puede ser sacerdote. Cada uno tiene sus límites de su ministerio. Y esto es lo que Dios dice es justo y no podemos criticar. Ay, pero Dios, ¿por qué dice que las mujeres no pueden ser pastores? Gracias, punto. O sea, tú crees un mundo, tú crees mujeres y hombres, y tú puedes poner las reglas que tú quieres. Hasta ahí, acepta lo que es. Los falsos profetas, y en hacer esto, y que estos buenos siervos de Dios, en que ellos entran, empiezan a hablar la palabra de Dios.
Y voy a usar un modismo aquí que no es muy bueno, pero se hincha la cabeza. Alguien se para y dice, Dios dice que todas las mujeres tienen que usar así un vestido, un blusa, un chaquete rojo. Próxima semana todos hay uno que no, todos encima de él. El profeta se hincha la cabeza. Próxima semana va a ser negro. Sí, y es poder sobre el pueblo. El falso profeta no es santo, no tiene relación con Dios. Y él ve ese poder. ¿Cómo puedo yo hacer esto? Yo quiero este poder, yo quiero control. Ah, es solamente que dicen que son de Dios y son llamados y que ya que ellos tienen la bendición de Dios, entonces, si yo puedo fugir eso ya, me van a hacer caso. Y así se dice. El Papa, porque él usa ropa de mujer, él usa batas blancas y moradas y rojas. Y pone un tonto gorro, no sé cómo se llama. Lo ponen con punto, ¿no? En la escuela y a veces para el burro. Él lo usa, pero porque es papa y usa eso, tenía todavía. Pero así piensan los falsos profetas, ven su fama, su poder y quieren lo mismo para ellos sin el producir fruto espiritual que causa la aprobación de Dios. ¿Qué es un buen siervo ministro de Dios? Es una persona calificado, cumple con los requisitos. Es una persona que es llamado y que cumple con la misión. No de eso que hay excusas. Dios no manda a ningún siervo suyo que fracase. Si hay fracaso, es por uno mismo, ¿sí? No por Dios. Dios da el poder del Espíritu Santo para cada cristiano. Los que fallan, los cristianos que fallan en sus vidas espirituales, es porque no han buscado el poder que Dios siempre da con el llamamiento. ¿Ok? Pero los falsos profetas ven eso, no producen buen fruto. ¿Qué es el buen fruto? Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu Santo, son 9 frutos del Espíritu Santo. Y actualmente es un fruto. ¿Sí? Todo es muy complejo. ¿Sí? Ok, entonces, búscame ahí donde dice edificios, donde dice multitudes, donde dice riquezas terrenales. No hay. Ese no es un fruto de Dios, del Espíritu Santo. Son cosas o sea, logros espirituales en las vidas de las personas con quien que están ministrando. ¿Okay? Viene predicando en Éxodo 4:12, ahora pues ve, yo estaré con tu boca. Yo estaré con tu boca. Te enseñaré lo que hayas de hablar. Sí. Un ministro de Dios es un mensajero. No escribe mensajes. Entrega el mensaje que fue entregado a él. Entonces, es muy importante de distinguir entre el falso profeta y el verdadero profeta su actitud hacia las escrituras. Es la guía máxima y única para un hombre de Dios. El falso profeta poco estima las escrituras. ¿Ok? Este falso profeta ve milagros como validar su ministerio, prodigios, ¿no? Cosas que predicen y son milagros. Yo siempre recuerdo, Moisés vino a Faraón y que le dijo un mensaje de Dios. Y pues el Faraón no tuvo fe, no creyó.
Él tuvo otros dioses y para qué ya vienes así hablándome de tu Dios. ¿Dónde está tu Dios? Muéstrame una imagen de tu Dios. No, no hay más. Mira el mundo es lo que Dios creó. Eh, Entonces Moisés echa su bastón, piso se hace serpiente. El faraón, magos, haz lo mismo. Ustedes echan sus bastones y se convierten en serpientes. Un truco de magia. Están ahí. No sé cómo, ya que lo hacen para realizar el serpiente y con algo se puede hacer de vivo, de nuevo. Ok, está bien. Pero el serpiente de Moisés comió los tres serpientes de los magos. O sea, todas las plagas de Egipto eran relacionadas con los dioses de los egipcios y siempre fue la plaga. Su dios era su plaga. Ok. Pero el punto aquí que tenemos que ver, que vimos hoy en la mañana con el catolicismo, es que hacen perversión de la palabra de Dios. Jesús estaba enseñando y pues el pueblo sin duda, ya que le hacen la observación, pues Jesús nos dice unas cosas de hacer y los fariseos nos dicen unas cosas de hacer. Y pues parece que los dos están diciendo del Antiguo Testamento, pero no concuerdan. No entendemos. Y estos son nuestros líderes religiosos. ¿Y qué vamos a hacer cuando nuestros líderes religiosos ven a ti, tu ministerio, y que condenan a ti? Y Jesús tuvo ese decir. Entonces, ¿cuál? ¿Escuchamos a Jesús o la ley? Seis. ¿Cómo nos hace dos decisiones que no podamos aceptar a ti si estamos siguiendo la ley? Si aceptamos a ti, entonces no podemos negar la ley. Y Jesús contestó, Mateo 23:3, así que todo lo que os digan los fariseos, os digan que guardéis, guárdalo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí hay un principio que tenemos que observar sobre esto de los falsos. Son hipócritas. Son hipócritas en el punto que predican una enseñanza, una doctrina, que ellos mismos no son ejemplares de tantos. ¿Okay? Cuando uno dice, no robas, yo robo, ¿qué pasa? Y eso es lo que hacen los falsos profetas en muchas áreas. Pero ¿qué pasa? Yo digo, predicó 5 sermones de no robar. Entonces, no debemos robar. Pero, después de decir no robar tantas veces, digamos, cada vez que toma la ofrenda, ah, entonces lo que debes hacer es decir no robar. Pero sí puedes robar, porque eso es lo que ellos hacen. Hipócritas enseñan muchas veces lo que es bíblico, pero luego, como no cumplen ellos con los mismos requisitos, los mismos mandamientos, la gente agarra nada más hipocresía. Está bien, ya. Voy a creer que Jesús es Dios, completamente, pero no voy a vivir. Es nada más lo que decimos. Vamos a decir que deben ser dedicados a Dios. Cada año voy a la iglesia una vez y cuando voy a decir en acción de gracias, es que muy bien que debemos ser dedicados a Dios, fieles siempre. Una vez al año, o sea, hipocresía, decir lo correcto, no cumplir. Okay. Hay un principio que tenemos que entender sobre el falso profeta y sobre nosotros. ¿Qué es la palabra eficaz?
La palabra eficaz es cuando es la palabra de Dios, dicho por una persona que vive la misma que está predicando. ¿Ok? Yo he dicho en muchos sermones, si yo voy a un lugar donde hay un señor enseñando por qué no debes fumar, y él tiene un cigarro, está todo el tiempo, no debes fumar como yo, ya no debes, ¿qué voy a aprender? Ah, sí, debemos decir eso a todos, que no fumar, pero fuma, fuma, fuma. Es suficiente, ¿ok? Entonces, de agarrar la onda de cuando dice, mirad, hay otro Cristo, viene predicando, tratando de poner autoridad sobre nosotros como un experto en religión sin practicar. En 2 Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que en el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, o bien lo toleráis. ¿Ok? Hoy en la mañana vimos que María no es redentora, salvadora. Y Pablo dice aquí en otras palabras, pero dice lo mismo. No podamos aceptar otro que no es Jesús. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hacemos. Pero fíjate en una cosa. Hay una clave. Es un atajo para que tú no te caes bajo la influencia de un falso profeta. Y esto es lo que queremos empujar en ese sermón. Ese secreto, principio secreto, para que no te desvías bajo un ministro que es falso. ¿Qué es? Jesús es la clave. No hay otro nombre dado bajo el cielo en que podemos ser salvos. María, no, salvo. Buda, no, salvo. La Iglesia Católica, el Papa, no, salvo. Ellos proclaman que sí, salvo. ¿Okay? Y entonces Dios ha puesto las cosas. Y vamos a decir, si has ido a un campo y que quieres limpiar, que vas a hacer un puerto, que hay un árbol así chiquito, vamos a empujarlo y sacarlo, que tiene raíces hasta 5, 15 metros, raíces. Está bien enterrado esa cosa, no es tan fácil. Así Dios ha dado a nosotros ese secreto, que es bien anclado, bien entregado así con firmeza, que es uno, Jesús solamente. La puerta de la salvación, la puerta de la bendición de Dios es Jesús. No hay otro. Jesús ocupa este oficio de Cristo. ¿A quién que buscas para ayuda? Ayuda espiritual, ayuda física. No hay otro. Cuando el gobierno viene y que te ofrece solución. Estamos hablando así de un ingreso, un salario universal. No haces nada. Vamos a cortar. Ya estamos viendo ahí. Pero es una solución. Y busca al gobierno y lo estima como un Cristo. ¿Sí? Las sectas se posicionan a ellos mismos como este concepto de Cristo. ¿Sí? Si tú estás aquí adentro de nosotros, tienes toda la solución de tus problemas. Si estás afuera, estás bien mal. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Los que no son católicos, todo va mal. No es cierto. A los que están adentro del catolicismo, tampoco nos va todo bien. Pero sí son los salvadores. Entonces, en ese sentido. Pablo regañó a la iglesia de Corintios porque era inmaduro, era muy sonso, muy juvenil, porque ellos aceptaron fácilmente cambios al concepto de Jesucristo. Y esto es el problema. Se desvían
Y esto, hermanos, si tú eres salvo, no importa de qué grupo, de dónde vienes, no importa de qué nombre de iglesia que llevas, lleva la iglesia donde asistes, no importa muchas cosas. Lo que decide si uno es salvo o no es si tienes fe en Jesucristo. Si has recibido a Jesús como tu Salvador en fe. Este es lo que decide si vas al cielo con Dios o no. ¿Okay? Esto es muy importante de fijar. Pero esas sectas desvían. Tú recibes a Jesucristo para ser salvo. Después ya no tienes uso para Jesús. ¿Así es correcto? Jesús es tu Salvador para un día y luego ya vas al cielo y tú ya, adiós Jesús hasta que muera. Jesús es el Salvador y recibe su patrón moral. Como es Dios, es Jesús. Es una representación fiel de todos los atributos de Dios. Entonces Jesús es tu Salvador y tú tienes que imitar moralmente. ¿Ok? Hay obligación, todo cristiano. Si no, es santificación. Entramos al segundo. El Espíritu Santo dice, o si recibís otro espíritu que has recibido. O sea, Pablo habla a todos los salvos de Corintios. El momento que recibiste a Jesucristo, entró el Espíritu Santo en tu cuerpo. Recibiste, Jesús recibiste el Espíritu Santo en el mismo momento. ¿Ok? El Espíritu es de santidad, de mediocre o de pecado. Santidad. Y hay una forma distinta que Dios demanda cuando hay cosas santas. Y básicamente, hermanos, lo del mundo, no necesariamente tiene que ser satánico, del mundo del común, como la gente comúnmente lo hace, ese no se aceptará delante de Dios. ¿Ok? Es diferente. Pero hay dos claves. Jesús como el patrón moral y Espíritu Santo de piedad, que causa fruto de santidad. Si hay algo que no es Jesús, si hay algo que no es en el mismo espíritu, el Espíritu Santo, es santidad. ¿Ok? Yo he visto iglesias y que tienen un campamento de jóvenes, se van ahí y que tienen el hijo del misionero con un guitarra eléctrica y luego que tienen sus amigos ahí abajo de la plataforma y se echa como un yo no necesito un grande estudio y decir, oye, pues ese muchacho era salvo, no salvo, que predicó buena doctrina, no, decir como el mundo, como un rockero, tacho. Yo no necesito más. La música es el estilo del mundo. Hay mucha música cristiana, muchas películas cristianas, que a la verdad son seculares y ponen María José y ya es cristiano, porque se ponen algo cristiano. ¿Sí? Lo hace a una hora y luego en los últimos 2 minutos, ¡oh, que Dios me salve de eso! Y entonces es cristiano. Pero son guías claves. Personas, los falsos profetas, dejaron los conceptos de las escrituras que declaran las escrituras para otras ideas, inventan. Hermano Antonio dice que hoy en la noche va a predicar sobre los mormones y que va a tocar los inventos de ese loco, Joseph Smith. ¿Okay? Pero hay un problema en nosotros. Somos espectadores sonsos. O sea, la gente se va al teatro y que tú has ido a un teatro y ahí enfrente
Estás ahí donde está la pantalla, estás viendo a la gente. Sonsos. Y hay cristianos que son sonsos. Quieren ser divertidos, quieren entretenimiento. Y si no es muy divertido, ya no voy a seguir. De los jóvenes, ya eso es máximo sí. Si una iglesia tiene mucha diversión, mucho entretenimiento, pues, adelante, ya voy a ir. Pero mira, si no me entretiene, pues olvídalo. ¿Y hay comida? ¿Qué tipo de comida? Tenemos apio con queso cottage. Esa iglesia tiene pizza, tiene tacos, de canasta, así, 20,000, hasta que ya se revende. ¿Cómo que ya que voy a ir con ustedes? O si dicen, no, man, tenemos algo. No. Y esto es el problema con el pueblo de Dios. Quiere ser entretenido con novedades. Segundo de Corintios 11, 13 y 14, 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que si se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ok, el falso profeta obra diferente. Quieren robar la autoridad y control de un buen hombre de Dios, pero no quieren obrar como Dios manda. Hay cosas que no podamos hacer como iglesia, como ministerio, porque Dios no lo permite. Y otras iglesias, ay, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahí donde yo estaba, pastor asistente, lo van a poner un billete abajo de uno de los asientos y todos entran y que no puede ver abajo, pero toman su asiento y como ya que dice el hombre, chequen sus asientos. Mira de 500, mira, mira. Ese es de comercializar la iglesia. Y eso no. Hay iglesias que tienen toda una tienda vendiendo chucherías. Jesús dijo, no, no harás así la casa de adoración un nido de ladrones. Ok. Son obreros fraudulentes que quieren parecer como un verdadero hombre de Dios. En Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por los frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Se distingue a un falso profeta, un falso grupo, por el método. Hay varias formas, pero uno de esos es por los métodos que usan. ¿Ok? Su fruto es lo que producen en las vidas de las personas. ¿Ok? Hechos 20 y 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Lo de una secta, un grupo de falsos profetas, se ve muy injusto, cómo perdonan y cómo no perdonan. O sea, el Papa, ve, bueno, ¿quién fue? No, este Papa, pero antes de León, el otro, antes de él, ¿quién fue? El Papa, no recuerdo, Francisco, pero creo que era él. Él tiene el Papa, antes de ser arzobispo o cualquier de la jerarquía de ellos, menos de Papa, antes de entrar en su oficial servicio de instalarle como Papa, tiene una misa. Y ese Papa pidió un amigo de él que era acusado de abuso de menores, de muchachos homosexuales, y él hizo la misa. Es un gran honor para alguien de dar misa a un hombre antes de ser papa. Pero se perdona porque es amigo de él. Y a otros no lo perdonan nada.
sea, perdón y no perdón, crueldad, como, o sea, como lo cae a la persona. No hay ninguna lógica. Y eso es normal. Son crueles. ¿Okay? Los falsos, fraudulentos ministros, según el Pedro 1, 2, 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, que habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Comparamos con lo anterior. ¿Qué es una de esas claves? Jesús, tu Salvador. Cuando tú ves algo en un grupo religioso que no es como Jesús, ponlo mucha duda. Hay algo muy malo ahí. Pastor, ya que tiene embarazo así con una muchacha que no es su esposa. ¿Jesús lo hará eso? Pues no. Entonces, el ministro está mal, el grupo está mal, o los dos. O sea, por ser salvo por este concepto de Cristo, ese es quien que seguimos. Seguimos Cristo. Cristo. Quiere decir que como es Cristo yo voy a ser. Y cuando alguien trata de influirme por ejemplo o por enseñanza en algo en que no es Cristo, yo rechazo. Este es lo que me protege. Número 1, Cristo. Número 2, Espíritu Santo. Checa con lo que yo sé del Espíritu Santo. Checa que es separado del mundo o es así mero mundo. Nos protegería mucho de problemas. Los falsos profetas quieren tomar el lugar de Cristo. Yo no sé, yo estaba meditando en eso hace años, pero yo digo, Dios ha hecho una cosa maravillosa. Y esta cosa maravillosa es realmente, que entre la rotación de la Tierra alrededor del Sol y de la Luna alrededor de ahí, de la Tierra, llega unos eventos muy interesantes, un eclipse. El Sol es muy grande, la Luna no tiene luz. La Luna refleja el Sol, la luz del Sol. Pero por un momento llega, y cuando yo era, sí, yo tenía 10 años, salimos en el patio y como nos avisaron que hubo un eclipse, que pusimos un gran tina de agua y que lo vimos en el agua, en el reflejo del agua del eclipse. Pero la luna se eclipse a todo el sol, toma el lugar del sol y no ves nada más la luz, la sombra. ¿Ok? Así quiere Satanás hacer con Jesús. Si Jesús es el sol, Jesús es quien que enfocamos para guardarnos, para darnos la salvación, para andar en la misma moralidad que Dios tiene. Y entonces, Satanás eclipse eso, toma su lugar. Como Papa, eso toma el lugar de Jesús. ¿Okay? Bueno, ellos dicen, yo no. Pero nos fijamos en Marcos 13, 21 a 23, dice, mirad, llama la atención. Es una desviación de lo que siempre estás haciendo, siempre fijando en Cristo y se desvía a otro. Y es la trampa. No, ahí no es Cristo. Aquí está Cristo. No, allá está Cristo. Bueno, entonces, ¿cuál es el Cristo? El Salvador, el Redentor de la Biblia. Jesús, no hay otro. Nadie debe tomar control. Tú debes ser sujeto a Jesucristo. ¿Qué hace el falso profeta? No, yo soy el Cristo. David Koresh, the branch Davidians, y en Waco, Texas. Yo soy
el Mesías, yo soy Jesús reencarnado. ¿Ok? Entonces, haz lo que yo te digo. Pero este Jesús, David, no es lo mismo de Jesús. Jesús no tuvo sexo con nadie, con ninguna mujer, ni hombre, nada. Y este ya que se está haciendo por la luz del día, se desvía. Este, quieren ser como Cristo, pero sin la sustancia de Cristo. No tiene la moralidad de Dios. Jesús sí tiene la moralidad de Dios porque es Dios, pero ellos no, pero quieren controlar. ¿Ok? Todas las sectas, si estudian sectas, diferentes sectas chiquitas, grandes, testigos de Jehová, mormones, todo, Iglesia Católica, quieren controlar su gente. Ellos son el Cristo. No lo ves a Jesús, no lo ves a la Biblia, como la Iglesia Católica dice muy claramente. Ningún católico puede entender la Biblia, menos el Papa. El Papa te va a decir lo que es la interpretación de Dios. Pero Jesús dice no llamar a ningún hombre padre y Dios. La Iglesia Católica dice todos los sacerdotes son padres, no casados. Y en una forma debe ser bien. No, pero es figurativo. Y esos cuates que ya, que ese squinkles que ya que son hijos de esos sacerdotes. Porque sí, andan ahí. La única forma que realmente se quita eso es porque ya se cambian a ser homosexuales y de ahí ya no va a poder ser. Pero hermanos, hay formas de entender. ¿Sí? El Papa sale, luce con toda su gloria. Cuando tú ves una ceremonia que el Papa sale, un desfile o un evento, nunca va a ver en blue jeans, en tenis, toda su magnificencia. Y él va a decir, tienen otros ahí que lo van a decir, el gran Padre Santo, y lo dice tan grande es, eche sus alabanzas. En cambio, ¿qué es nuestro patrón moral? Jesús en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas. Los hechos y ministerio de falso profeta no produce el fruto del Espíritu Santo, sino produce el fruto de muerte de Satanás. Y Jesús dijo, Mateo 7:16, por sus frutos los conocemos. Okay. Regresando a este segundo de Pedro 2:1, usa la palabra, Pedro, herejías destructoras, lo que hace el falso profeta. Entonces, analizamos, y esto, hermanos, es muy difícil de distinguir el falso del verdadero, pero sí es posible. Y en esto, hermanos, ¿qué es una herejía destructora? Esa es una herejía, es algo de doctrina o práctica que separa la gente, divide la gente. Satanás no quiere que nosotros juntamos en unión. ¿Cómo podamos unirnos? Pues todos obedecen a mí. No, ese es el falso profeta. Que todos obedecen a Dios. Viendo la Biblia, lo que manda Dios, lo que debemos creer, lo que debemos practicar, y obedeciéndolo, unimos. Satanás quiere división, porque él sabe es la muerte espiritual, por lo que él quiere cuando cristianos se unen en la unión. Se entiende de los problemas en la iglesia. Siempre hay problemas en la iglesia, con conflicto, agresión, uno de otro. Porque Satanás no puede tolerar una iglesia donde hay un grupo de gente juntados en unión, en obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Crece espiritualmente. Satanás no puede aguantar eso. Cualquier forma va a pararlo. Va a poder.
Pero una herejía es algo que separa. Satanás quiere dividirnos, mientras que Dios quiere que nos unamos en la misma creencia y práctica bajo la voluntad de Él y de lo que Él nos manda a tener. Este, todo esto regresa a nuestra enseñanza sobre la Trinidad. Se lleva bien entre sí. Y ese se lleva bien entre sí en la Trinidad. También, si nosotros aprendemos de Dios con la salvación y Dios cambia nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros motivos, vamos a llevar bien con otros. Y eso, Satanás tampoco no quiere que eso pase. Si no es aquí, si no estás peleando aquí en la iglesia entre los hermanos, hay un vecino, hay un familiar, hay en el trabajo, hay en el gobierno, hay alguien de un lado donde no puedo tolerar tu estancia, tu presencia. Se enoja nada más porque tú estás. ¿Ok? Pero usa Satanás sus ministros herejías destructoras. Luego dice, introducen encubiertamente. Nunca dice un falso profeta, voy a enseñar herejía. Y aquí lo dice. Yo soy un falso profeta, quiero enseñarles. Nunca va a decir. Siempre se identifica como una palabra de Dios y siempre como un ministro de Dios, aunque no lo es. Niegan al Señor. Otra vez, las anclas, los secretos para defenderte, protegerte del falso. ¿Qué es? Jesús. Tú sigues el ejemplo de Jesús. No me gusta lo que ha salido de moda entre cristianos, pero en un sentido sí es correcto. Algo, no sé, en los 80s, creo que salió así un señor que dice, cuando dudas de qué camino tomar, pregúntate qué hará Jesús. Y se hizo tonto, sí, todo eso. Pero sí, yo veo a Jesús y tú vas a vivir con un hombre, va a vivir con una mujer o una mujer que va a vivir con un hombre sin casarse y que va a tener relaciones. Así haría Jesús. Sí, tú crees que sí, no has leído tu Biblia, ¿verdad? No, no tienes que dudar, no tienes que pensarlo ni un momento, porque simplemente no. Tu Salvador nunca hará eso. Ay, hay un hermano en la iglesia, él ya que sabe lo todo, él es muy, justo en sus propios vidas. Oh, vamos a hacer un escándalo, vamos a levantar un falso contra él. Así haría Jesús. ¿No? Entonces, ¿qué es negar al Señor? Jesús representa sacrificio y servicio. Sí, vamos a tener una comida, pero yo no voy a traer nada. Sírvame a mí. ¿Qué es el menú? Ah, no me gusta, no voy a venir. ¿A poco ese es como Jesús lo haría? ¿Ese causa división entre los hermanos? ¿O unión, armonía, paz? Que se lleva. Pues las cosas se hacen muy claros y prácticos. Ya no tienes que pensar mucho. Y ahí tienes la solución. El egoísmo del falso le da de robar. Voy a tomar, bueno, entro tanto en la iglesia, yo voy a tomarlo todo, porque yo tengo un pan, ¿ok? Pues porque lo da de robar, porque menosprecia a los demás y sus sacrificios. Sírveme a mí, pero yo no voy a servir nada, yo no voy a hacer sacrificio. Usa a la gente para fuente de ganancia, de riqueza. Segundo de Pedro 2, 3, 5, menciona a los falsos profetas y dice, por avaricia, codicia, harán mercadería de ellos. Usan otros para sacar ventaja. Ay, hermanos, no quiero entrar en eso, pero lo voy a decirlo de todos modos. Saquen provecho en el lugar de servir, ¿no?
¿Tú quieres sacar cosas de otros o quieres imponer bendiciones tuyas a ellos? Ser una bendición. Aquí tengo 20 páginas de peticiones de orar, porque me carga el corazón mucho orar por eso. Y miércoles no están sacando provecho. ¿A quién está orando? Dice, bueno, ya que yo tengo una lista por un año así de orar por un problema. Ah, sí, yo no sé. En un año ya que nunca se enteran de los problemas de otros. No, nada más que ya que yo pongo todas mis oraciones, mis peticiones, pero nadie, ya, yo no, o sea, sírveme a mí, pero yo no te voy a servir a nadie. Así es el egoísta. Este, ¿Qué significa Cristo? Ya lo vimos en el frente, del otro lado, pero vamos a verlo un poco analítico. En Éxodo 29:7, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Yo dije en el principio que esa práctica era de oficialmente reconocer a alguien con autoridad para servir a Dios. Era una misión. Tuvo su llamamiento, tuvo sus requisitos, tuvo su autoridad dado a Dios y que tiene que cumplir con los requisitos y con el mandamiento, con el encargo. Y esto lo vemos en la Biblia como ya lo hicieron. En el bautismo de Jesucristo exactamente era eso, un reconocimiento público, ¿eh? De su trabajo como Mesías. No queremos llegar a esto a punto de decir que todos los que entran en el servicio de Dios son Cristos. No. Hay un solo Cristo, es Jesús. Pero todos los que hacen el ministerio de Dios, lo que Dios manda, todos los que hacen, cumpliendo con lo que Dios llama y todos los pasos, son ungidos de Dios, siervos de Dios. ¿Ok? Entonces, ya lo platicamos de esto. Dios identificaba al individuo públicamente con aceite sobre la cabeza o de ungirle. Son requisitos y instrucciones dadas por Dios. No haces lo que quieres, no das el mensaje que quieres, sino lo que Dios manda. ¿Okay? El buen y fiel siervo es muy cuidadoso en saber, entender y cumplir con esas instrucciones. Yo he leído varios, sí, no sé cuántos, diferentes grupos que son sectas y falsos profetas. Y lo que a mí me hace común entre ellos es que son muy flojos con la palabra de Dios. Toman una palabra, una frase, un versículo y lo tuercen como ellos quieren y no compara con la armonía de la escritura de todos lados. Ese David Cures, ya que no sé cómo decirlo así, pero era malo, de poner una lista de todos los días en el mes, y que ya que cada día una de las mujeres de su grupo tiene que firmarse de dormir con él, de sexo. ¿Ok? Yo digo, es lo tuerce, entra en el gozo del Señor. Entonces, gozo, lo más gozoso es sexo. Entonces, yo soy el hijo, yo soy el Mesías. Entonces, entra en gozo conmigo por tener sexo. ¿Ok? Descúbreme, pero toda la Biblia habla de adulterio, de fornicación, de tener sexo con alguien que no es tu esposo. Y eso es condenado. ¿Cómo nadie le puede decir, pero pastor, espérame, tú dices que debes hacer esto, pero la Biblia dice esto? ¿Y por qué? O sea, ya llego a ser bien católico en ese momento, ¿no? Es que tú no entiendes cómo interpretar esas escrituras, yo soy el único. Lo que yo digo, ese es todo. Ya no puedes tener otro pensamiento en tu mente. Control total. 1 Pedro 4:11, si alguno habla conforme a las palabras de Dios,
Estos cambian el mensaje de Dios. En Apocalipsis 22, 18 y 19 dice, y yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de ese libro, si alguno añadiera esas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en ese libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esa profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida de la santa ciudad. O sea, no tienen salvación. Hay gente que cambia la palabra de Dios. Un falso profeta no puede ser salvo. No es un salvo. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, estamos tratando con paganos inconversos que saben mejor que nosotros el lenguaje de la religión de nosotros. No tienen relación con Jesucristo. Ellos no son salvos, no tienen relación personal con el Salvador, por Jesús. Jeremías 14, y hay en Gálatas 1 y en Deuteronomio 4:2 que dice lo mismo, así de no cambiar. No añadir, no quitar, no cambiar. Dios. Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, no les mandé, ni les hablé. Dios se enoja, porque ellos están diciendo en el nombre de Dios lo que Dios nunca dijo. Hoy, ya que viendo así en YouTube, un pastor que dice, de una iglesia no mucho más grande que nosotros, que era una mujer, ¿no? Que dijo, Dios me ha dado una revelación, que Dios va a darme un Ferrari, no sé cuánto, $300,000, entonces será 50 millones de pesos, y ustedes me van a dar. Wow. Bien, que yo digo, ustedes ya que me van a dar una casa nueva. Dios no ha dicho nada y ellos están diciendo, Dios me ha dicho, Dios dice a ustedes, Dios manda, no pueden zafarse. Visión mentirosa. La palabra visión es como, piensa en planes. Cuando Obrador dijo, voy a hacer otro aeropuerto afuera de DF, así, ¿no? Están cerca de aquí, yendo a Pachuca. Esta era una visión de él. Era una aspiración y un plan, un proyecto. Eso es lo que ya hacen los falsos. Dice, visión mentiroso, adivinación, vanidad. Vanidad es que no carece de nada para la eternidad. Discúlpame, pero y hay gente que hace mal, pero yo no voy a decir criticarles, pero dice, yo quiero ganar 1,000 personas a Cristo este año. Ok, bueno, voy a comentar si está bien o mal. ¿Será un buen meta? Ok, trata de hacerlo. Pero compara 1,000 personas para Cristo o un Ferrari. Cuando tú mueres, ¿qué va a llevarte resultados, consecuencias para toda la eternidad? ¿El Ferrari o 1,000 almas? Si hacen nada más 200, pero 200 almas a Cristo, que van a hacer por tus esfuerzos. ¿Qué es la diferencia? Tiene valor para la eternidad. Ese no es vano. Tiene nada de valor de eternidad, todo para aquí. Ese es vano. ¿Ok? Engaño de su corazón os profetizan. Jeremías 23:16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escucháis las palabras de los profetas que os profetizan. O sea, no hace caso a predicadores. Imagínate Dios diciendo eso. ¿Y qué es la razón? Os alimentan con vanas esperanzas. Esperanzas que no tienen raíz en la eternidad. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Hermanos, porque mi forma es usar los versículos de la Biblia en los sermones. ¿Por qué uso tantos versículos? Porque lo que yo digo no es importante.
Lo que Dios ha dicho es sumamente importante. Si estás de desacuerdo con lo que yo digo, tienes tu derecho y tu opinión. Tu opinión, igual como mi opinión, son opiniones. Pero lo que Dios ha dicho tienes que tratar. El alma que peca, morirá. ¿No te gusta? Pues desgústate con él. No, pero tienes que tratar con él, ¿no? Un día. Que vamos a hacer cuentas con Dios un día por todo lo que hemos hecho. Si no te gusta, yo digo, esta es la Biblia y tenemos que predicarlo. Pero, hermanos, si tú realmente entiendes cuando yo digo, tenemos que hacer cuentas con Dios, yo no quiero hacer crueldad a ustedes. Yo digo esto porque yo no quiero faltar en aquel día. ¿Sí? Llevo un cambache de toda mi vida frente de Dios en el piso. Y pongo así. Mira todo lo que he hecho de Dios. Dios dice, ángeles, saca todo ajeno y pajo, todo lo que nos sirve, separa. Préstame un microscopio, veo lo que aquí dice por el Señor que realmente valió. Ahí es mi miedo. Yo no digo por ustedes, nada más. Yo digo porque yo tengo que entregar cuentas también. Y yo quiero ser aprobado. Yo quiero sentirme bien en ese día. Que Dios me examine. Y yo creo que, hermanos, si yo soy pastor de ustedes, es 100% en mi derecho de querer lo mismo para ustedes. Que tienen buen día de contabilidad con el Señor. Que llegan allá con manojos y canastas llenas de cosas que has hecho por Cristo. No te salvo. Pero sí, si eres salvo, te vale mucho. Yo exhorto que ustedes, que yo también, que nosotros estamos sirviendo a Dios, que estamos dedicando nuestras vidas para los propósitos de Dios. Esto es importante. ¿Lo ves o no lo ves? Pero sí es importante. Hazlo. Falsos profetas dan confort sin arrepentimiento. Hay procesos y hay pasos. Sin los pasos que Dios indica, no hay bendición. ¿Ok? Hay confesión de pecado. Cuando Dios nos salva, hay confesión de pecado, hay arrepentimiento y luego hay fe. Y la fe es lo que nos salva. De sentir mal porque había hecho algo, no te da la salvación. Hay muchos en los reclusorios que sienten mal por algo que han hecho, porque ya que lo descubrieron la policía, lo metieron ahí, pero no son arrepentidos. No hacen compromiso con lo correcto. Zacarías 10:2, porque los terafines, esos son ídolos chiquitos que llevan ellos, han dado vanos oráculos. Los adivinos han visto mentira y han hablado sueltos sueños vanos, y vano es su consejo. Los falsos profetas hablan mucho, predican mucho y son oradores perfectos. Saben cómo convencer a la gente con un pastor bueno, pues como que ya eso no va, está empezando, ¿no? Novato. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre como no tienen pastor. La dirección espiritual sobre el pueblo de Dios es para evitar esos falsos profetas, esas trampas de Satanás. Romanos 16, 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijáis en los que causan divisiones y tropiezos. Divisiones habla de herejías. Tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartáis de ellos. Otra vez, la base de estabilidad, de resistir el peligro de los falsos de Satanás, se regresa a lo mismo. ¿Qué es lo mismo?
tu salvación en el Salvador y el Espíritu Santo que recibiste cuando aceptaste a Cristo. Estas bases te guiarán por todos los peligros de la vida. Nunca te dejan. Y hermanos, nosotros tenemos que entender que hay falsos profetas y evitarlos, apartarnos de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos o simples. Hermanos, uno de los puntos de los falsos profetas que se reconocen, que dicen paz, paz. Nosotros predicamos paz. No, pero dicen paz, bendición de Dios. Tú eres bueno. Suaves palabras usadas para engañar, para sacar ventaja, para sacar, vamos a decir, arrastrar discípulos hasta así. Esto es el medio por lo cual lo hace. En el diccionario real de Academia de Español, ese habla de halagar. Y la definición que dan ellos, dar a alguien muestras de afecto o rendimiento con palabras o acciones que pueden serles gratas. Dicen lo que quieren oír. Si tú aceptas a Jesús, si tú pones tu dinero de semilla en la ofrenda, entonces vas a ser rico y vas a ser salvo. Y tu divorcio ya que va a enmendar todos sus problemas de familia, todos los problemas del mundo se va a desaparecer. Si son palabras suaves que queremos oír, que son gratas palabras, y son para engañar, para hacer mercadería, decir, según Pedro 2, 3, 5, por avaricia harán mercadería de ellos. Esto es lo que están haciendo. Entonces, hermanos, quieren adularla. Ese es vano y no resultará, ¿no? Tenemos que entender, una buena iglesia, un nombre de Dios, predica duro. No es suave de oír regaños toda la vida, pero es necesario muchas veces. Hasta que uno se ordena su vida y está caminando bien. Sí. Eso es lo que la gente no entiende. Los niños chiquitos, ¿qué necesitan? ¿Dulces o un palo? Un palo. Porque siempre están dándole bien, bien, bien. No, ya, mira, el florero está muy caro. Que me rompe. Ay, un dulce por eso. ¿Sí? Nunca corrija el niño así. Si el niño ya que ve el florero, luego ve su mamá, y su mamá, ¡paz! ¿Qué hice? Estaba viendo mi florero, ¡paz! Otra vez, para pensar. Y tú estás todavía de hacer, se va corriendo. Pero ¿no? Se corrige el camino. Ese no es grato. Este es duro. Y eso es lo que debe ser una iglesia. Hermanos, hay un punto. No lo voy a explicar ahorita. Pero hay un punto. Hablamos de las raíces que nos protegen, que Dios nos ha dado. Y es habla en el principio. Empezamos. ¿Cómo entras a la salvación? Confesar tus pecados, arrepentirte, cambio moral, fe en Jesús. La fe indica dejar unas creencias y prácticas y entrar en otros. Esa es fe. Si yo digo, yo fumo y ya que yo creo que ya que está mal, dejo de fumar. Cambio. ¿Ok? Sí. Ok.
Hermanos, esto nosotros entendemos. El arrepentimiento es una de esas cosas en el principio que tiene que saturar la vida por todo el tiempo después, como el Espíritu Santo le santa. Actualmente, el Espíritu Santo cambia de pecado a la pureza de Dios, a la santidad, a piedad de Dios. Esto es arrepentimiento. La vida de cristiano, sí entras en la salvación con el arrepentimiento, pero satura toda la vida. Debe ser exhortaciones por cambio moral. Y ese debe ser cada domingo. Si tú estudias tu Biblia, leyendo tu Biblia, meditando en tu Biblia, es que Dios te regaña, qué bien, eso es lo mismo. Pero la iglesia debe ser dedicada para este asunto de cambio moral. Si te duele, y me duele también. Yo he predicado cosas y yo tuve que sentarme a orar con Dios y hacer cuentas. Yo, yo necesito hacer lo que estoy diciendo a los hermanos. Yo tengo que cambiar a mí mismo antes de predicarlo a ellos. Hermanos, esto es el asunto. Así hay vida. Tú vas a cualquier iglesia que es una secta, por ejemplo, los católicos. Alguien dijo, fue invitado a un familiar o un compañero de trabajo que iba a casarse y se fue ahí a la iglesia católica donde estaba. Y ahí afuera que hubo dos hombres besando. Se pasó rápido con sus hijos. Yo no. Y entonces entraron y se sentaron para esperar que empiece. Cuando salió el sacerdote era uno de esos hombres. Yo no entiendo cómo es eso de hipocresía. Una señora, cuando estuvimos en el cerro de judío, es una señora ya que católica, vino a la iglesia una vez y que estaba hablando con ella. Y dice, yo soy católica. Yo nací católica, voy a morir católica. No, no, ya voy a darle el evangelio y todo. Y dice, pero yo vine aquí con ustedes por una razón. Bueno, esa razón. ¿Qué oyeron, no? ¿Qué motiva a un católico fiel hasta hueso colorado a venir a una iglesia protestante? Dice, yo tengo una hija que está en la prepa, que hubo una fiesta, y son muy malos esos amigos de ella, puros, pura alcohol y todo, y sexo libre y todo eso. Y entonces me pidió permiso de ir a la fiesta. Y para nada, tú no vas a la fiesta. Bueno, sábado en la noche, buscó a la tarde y no encuentra la muchacha. Ya se escapó. Se frustra mucho la mamá, lo llaman, no contesta, y luego se molesta mucho más. Y dice, no, yo sé de uno de sus amigos, voy a llamar a su amiga mejor, que debe estar en una fiesta con ella, y que voy a llamar a su mamá a ver dónde está la fiesta. Lo encontró, ¿dónde está? Se va. Todo, música, con cada uno tiene su copa de cerveza y todo. Entonces entra y que el señor dice, discúlpeme, estoy buscando por mi hija, se llama. Ah, está arriba, está en una recámara. Se sube ahí a la recámara y ve muchachos y mujeres haciendo oraciones, ¿sí?, en el pasillo y en las camas y cosas. Y entonces abre la puerta y ahí no sé cuántos estaban ahí. Dice, era un orgía. Y lo agarra a su hija y vámonos, vámonos, ya, que lo saca. Bueno, muchos borrachos, ¿sí? Así, desmayados, inconscientes. Y entonces, sacando la muchacha por el brazo, forzosamente, vamos. Y ahí, saliendo de la cámara, dice, y si el padre de nosotros, el sacerdote, si el padre de fulano te ve así, en ese lugar, ¿qué va a pensar él de ti? Y la muchacha dice, sin ninguna expresión, ¿por qué no lo preguntas? Ok, mañana sí voy a preguntar. No, ahí está, en su vómito, desmayado ahí. Y sí, era el sacerdote. O sea, ¿qué tanto
necesitas para identificar, hay algo mal aquí. No veo Cristo, no veo el ejemplo de Dios, no veo el Espíritu Santo, no es santidad. Y hermanos, todo eso va a Jesús. No te llama la atención ningún otro Cristo. No hay solución afuera de Jesús, afuera de lo que Dios ha puesto. No hay. Si se presenta algo que parece muy bien, mejor, tan bueno que no puedes creerlo, a lo mejor que no debes creerlo. Es una mentira de Satanás. Pero es muy simple. Enfócate en Cristo, enfócate en el Espíritu Santo y que te proteja esto de caer en maldad, en las trampas de Satanás. Tan simple, tan puro, no complicado y funciona. Y no queremos hacerlo. Wow, qué problemas. Pues si el sonso sufre, que sufre. No es cruel, es porque decide de ser sonso. Entonces, ¿va a sufrir en el futuro? Sufre. Yo no voy a preocuparme por los que ya que quieren la manera de entrar en su vida centro. Yo creo que Dios es lo mismo. Dios manda gente al infierno porque ellos no hacen caso. ¿Tú quieres ser uno de esos? ¿O quieres ser un querido, un cariño de Dios? Vamos a terminar con esto.